¿Qué tal? Buen día, chicos. Vamos a hacer un video complementario de lo que tiene que ver con el tema de óxidos, principalmente porque me han llegado algunas dudas más básicamente sobre el mismo tema. Uno de los temas más complicados a la hora de formar los óxidos es justamente hacer la fórmula molecular de los mismos. Acá les presenté y una ayuda a memoria que vamos a utilizar y que le va a servir a ustedes y después se lo pueden transferir a la carpeta, de la fórmula general de los distintos óxidos. En general nosotros vimos cómo hacer la fórmula de los óxidos metálicos, los no metálicos. Bueno, ahora esta es una fórmula general que vamos a utilizar o que pueden utilizar ustedes y que les puede resultar más sencillo para llegar a la fórmula de los óxidos. Igualmente, quiero explicarles cómo es que vamos a utilizar esto. ¿Sí? Vamos a poner quizás algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de si un elemento utiliza el estado de oxidación +1, recuerden, los estados de oxidación lo van a sacar de la tabla periódica, ¿sí? Los metales tienen estados de oxidaciones positivos, entonces cuando uno trabaja con metales muy fácilmente puede llegar a tener estados de oxidación positivos. Entonces supongamos que uno trabaja con el potasio, ¿sí? Recuerden, para formar los óxidos metálicos se pone primero el metal y después el oxígeno, ¿sí? El metal, el potasio, ¿sí? Si lo van a buscar en la tabla periódica, actúa con estado de oxidación +1. Y el oxígeno actúa con estado de oxidación -2. ¿Sí? Recuerden que los estados de oxidación nos tienen que dar 0 para que el compuesto esté bien formado. ¿Sí? Como verán, en este caso no nos da 0, ¿sí? Nos da distinto de 0, así que tenemos que lograr que esto nos dé 0. ¿Qué es esto de alguna manera? ¿Cómo nos va a terminar quedando la fórmula del compuesto? Es como una especie de atajo, por así decirlo, porque el oxígeno siempre, en cada uno de estos elementos, va a utilizar el estado de oxidación -2. Entonces la fórmula general nos va a quedar de la misma manera. Ya van a ver. Entonces, +1 -2 no nos da 0, en este caso nos da -1. Entonces justamente tendremos que llegar. ¿Qué nos faltan? Cargas positivas. Voy a multiplicar esto por 2 y este 2 va a ser justamente el 2 que voy a utilizar para hacer la fórmula. Una vez que hago todos los cálculos y todo lo demás, extraigo lo que me interesan, que son los subíndices y los símbolos químicos, y la fórmula del óxido de potasio es así. Si ustedes se fijan, es muy parecida a esta fórmula, a X2 oxígeno, pero X es el potasio. Entonces lo que extraemos de acá, de la fórmula general, es que la fórmula general, siempre que el elemento que se combine con el oxígeno actúe con estado de oxidación +1. Siempre nos va a quedar así. O sea, si en vez de potasio fuera litio, otro elemento que tiene estado de oxidación +1 en la tabla periódica, también el óxido de litio nos va a quedar así. Y así siempre que utilicemos justamente el estado de oxidación +1. Ahora bien, si utilizamos el estado de oxidación +2, lo voy a hacer acá para no borrar, ¿sí? Podemos utilizar el calcio. El calcio tiene estado de oxidación +2, ¿sí? Mientras que, como dijimos, el oxígeno sigue utilizando el estado de oxidación -2. ¿Sí? En la mayoría de los óxidos, ¿sí? El oxígeno utiliza este estado de oxidación. Si ustedes se fijan, +2 -2, justamente los estados de oxidación o los números de oxidación se neutralizan ahí, ¿sí? Llegamos a 0 y ya está. O sea, no tengo que hacer ningún cálculo. Por lo tanto, la fórmula del óxido de calcio es un átomo de calcio, se necesita para combinarse con un átomo de oxígeno y nos queda calcio-oxígeno. Si ustedes se fijan, XO quiere decir justamente X. Yo voy a reemplazar por calcio y oxígeno como indica ahí. Y así yo lo voy a utilizar para los demás estados. Voy a llegar, fíjense que en el estado +4, ¿sí? No es que muchas veces hay que intercambiar las valencias, como se dice, pero también hay que simplificar. Entonces cuando yo llego al estado de oxidación +4, lo que tengo X2 oxígeno. ¿Por qué me queda así? Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo rapidito para que ustedes lo puedan apreciar y lo puedan resolver. Un elemento, por ejemplo, que tiene estado de oxidación +4 es el estaño, ¿sí? El estaño es muy común que tenga tiene +2 y +4, el más alto es el +4, ¿sí? Cuando yo lo voy a combinar con el oxígeno, recuerden, el oxígeno actúa con -2, ¿sí? Si yo me fijo, una de las cosas que le dicen muchas veces es que intercambien los números de oxidación. Entonces yo el 4 lo multiplico por 2 y el 2 lo multiplico por 4. Pero acá hay una forma más sencilla, porque yo puedo llegar a este valor numérico que es 4 multiplicando el 2 por 2, justamente, ¿sí? O sea, -2 por 2 me da -4, ¿sí? -4 más 4
y ahí sí nos da 0, justamente. Entonces, ¿qué tuve que utilizar? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo que utilizar en esta combinación? 2 átomos de oxígeno. Entonces, fíjense, estaño, oxígeno 2 es la fórmula que me va a quedar. Estaño, oxígeno 2. Y si miran, la fórmula general es exactamente igual. Lo que hemos cambiado es la X, porque X no es ningún elemento en sí. Puede ser distinto, elementos, pueden ser metales o no metales, justamente que se combinen con el oxígeno con el estado de oxidación más 4. Siempre que el metal tenga el estado de oxidación más 4, entonces va a quedar la fórmula así. Cambiaré X y le pondré el símbolo químico del metal y ya está. ¿Cómo nos queda, por ejemplo, en el caso de más 5? Bueno, ahí sí, en los estados de oxidación donde tenemos números impares, ¿sí? Sería más 7, más 5, más 3, más 1, yo voy a intercambiar ahí sí justamente los estados de oxidación y entonces la cuenta más sencilla para que me dé 0 es justamente intercambiar los estados de oxidación. Vamos a hacerlo por ejemplo con más 5. El vanadio generalmente tiene más 5, ¿sí? Se combina con el oxígeno, decíamos que tiene menos 2. Lo podría haber hecho un poquito más separado para que no se junte tanto, pero bueno. Más 5. ¿Cuál sería la combinación más rápida para que me dé 0? Esto lo voy a multiplicar por 5 y esto lo voy a multiplicar por 2. Entonces, más 5 por 2, más 10, ¿sí? Menos 2 por 5, menos 10. Más 10 menos 10, 0. ¿Estamos? Entonces, justamente, este 2 me va a servir para el vanadio y este 5 me va a servir para el oxígeno. Entonces, la fórmula es vanadio 2, oxígeno 5. Lo vamos a copiar acá, vanadio 2, oxígeno 5. Por lo tanto, si yo quisiera hacer la fórmula general acá, fíjense que le tendría que sacar el vanadio y poner la X, porque X no representa ningún elemento en sí. Entonces me quedaría la fórmula general con estado de oxidación más 5, X2, oxígeno 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa con más 6? Lo vamos a hacer rapidito, simplemente se lo voy a decir. Me va a quedar X, oxígeno 3. Fíjense que con más 4 me queda X, oxígeno 2. Y con más 2 me queda X, oxígeno 1, pero el 1 no lo indicamos, ¿sí? Así que le queda ahí completito el cuadro, justamente, de cómo pueden llegar a obtener las fórmulas de los compuestos quizás un poquito más complicados, ¿sí? Otra cosita que ya que tenemos acá, ¿sí? Vamos a utilizar es lo que se llama la nomenclatura atómica. La nomenclatura atómica es una nomenclatura que vino a reemplazar la nomenclatura clásica, pero no llegó a reemplazarla y en algunos casos se quedó para nombrar algunos compuestos. En algunos compuestos es muy fácil y en otros por ahí se complica un poquito más, ¿sí? La nomenclatura atómica, decíamos ejemplos, fueron los ejemplos que pueden poner en cada uno de estos casos fueron los que fuimos viendo. Por ejemplo, estaño, oxígeno 2 podría ser el caso de estado de oxidación más 4. Vanadio, oxígeno 5 podría ser un ejemplo para esto, ¿sí? Entonces decíamos, vamos a estar hablando de lo que se llama la nomenclatura o el nombre, ¿sí? Atómico, ¿sí? El nombre atómico tiene que ver con la fórmula. Es importante que ustedes tengan bien formada la fórmula del óxido para poder hacer el nombre atómico. Miren, vamos a hacer en este caso algunos ejemplos acá, lo vamos a trasladar para acá. ¿Sí? Estaño, oxígeno 2, podríamos hacer con potasio como habíamos hecho, potasio 2 oxígeno, podríamos hacer el tema del calcio y podríamos hacer el vanadio, oxígeno 5. La nomenclatura atómica o el nombre atómico, ¿sí? Se basa en los átomos que integran la molécula. Entonces, y también con ciertos participios. Uno se va a llamar el participio mono, cuando hay un solo átomo. Cuando hay dos, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta. Y así sigue, ¿sí? 6, hexa, etc. ¿Estamos? Entonces, esos participios yo los voy a utilizar para trabajar con esto. Ahora, todos los óxidos, ¿sí? Van a empezar con la palabrita óxido, ¿sí? Entonces, todos se van a llamar por la nomenclatura atómica, ¿sí? Todos son óxidos, ¿sí? Óxido, óxido, óxido. ¿Vamos? Ojo, acá estoy utilizando todos metales, ¿sí? Podría haber utilizado algún no metal también y se va a llamar exactamente igual, así que no tienen mayores problemas, ¿sí?
Y después seguimos óxido de, y después viene justamente de el metal o el no metal que esté trabajando, ¿sí? Acá tenemos estaño, ¿sí? Acá tenemos potasio. Todavía no termina, si no es muy fácil, ¿sí? Acá tenemos calcio y acá tenemos vanadio. Disculpen la letra, lo estoy haciendo rápido, así no demora tanto el video. Y lo voy a marcar con color, pero ustedes háganlo solamente de un solo color, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cómo interviene el tema de los átomos y cómo lo voy a incorporar acá, ¿sí? Entonces, acá tengo de oxígeno, tengo 2. Entonces esto es dióxido. De estaño tengo uno solo. En este caso le podría poner mono. No. El participio mono se va a utilizar cuando hay uno solo de cada uno. Entonces esto se va a llamar monóxido de calcio, ¿sí? A veces se le pone monóxido de monocalcio, pero no, déjenlo así. Solamente el participio 1 o mono lo vamos a utilizar cuando hay uno de cada uno, nada más, acuérdenselo. Acá tenemos de potasio tenemos 2 y de oxígeno tenemos 1, entonces óxido de, y le vamos a asignar dipotasio. Óxido de dipotasio porque tenemos 2 potasios. En el vanadio, justamente, ¿cuántos oxígenos tenemos? 5. Dijimos 5 es penta, entonces pentóxido de divanadio. Bien, estos son algunos ejemplos de lo que tiene que ver con la nomenclatura clásica. Como verán, tiene que ver mucho con la fórmula, así que si la fórmula está bien hecha, el nombre le va a salir muy pero muy fácil. Recuerden esto, ¿sí? Recuerden que el término mono solamente se utiliza cuando hay uno de cada uno, entonces le ponemos monóxido de, monóxido, por eso viene monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, que son elementos químicos o gases que tenemos acá en la atmósfera muy comúnmente. Y los demás nombres van surgiendo así. Cuando uno tiene, por ejemplo, acá, sería trióxido de no sé, aluminio, por ejemplo, que es uno de los que generalmente forma con estado de oxidación más 3. ¿Sí? Uno podría tener acá con azufre, ¿sí? Entonces tendría trióxido de azufre, porque el azufre tiene estado de oxidación más 6. Bueno, así es como se va armando el nombre atómico o la nomenclatura atómica justamente para cada uno de estos óxidos. Chicos, nos estamos viendo, espero que les haya servido y cualquier cosita me mandan sus consultas por ya saben dónde. Saludos.